En este caso vamos a indagar, a profundizar sobre la tragedia griega, vamos a hacer una introducción a todo lo que tiene que ver con la tragedia en la antigua Grecia. Mi nombre es Leandro Airaldo, coordino talleres de dramaturgia y de escritura teatral. Pueden encontrar más información sobre mis clases privadas, particulares, en www.escriturateatral.com. Así que bueno, hecha la presentación, vamos a meternos con este curso, vamos a reflexionar sobre varios asuntos que tienen que ver con la tragedia en la antigua Grecia. Para comenzar, para poder hablar de tragedia griega, tenemos que ubicarnos en el periodo histórico de la antigua Grecia, que va del año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. Este periodo histórico aproximado se considera que la antigua Grecia se inicia con la finalización de la civilización micénica, más o menos en esa fecha aproximada del 1200 a.C., aunque algunos historiadores también consideran que la antigua Grecia se origina en el primer juego olímpico antiguo del 776 a.C. Pero este sería un periodo aproximado de la historia de la antigua Grecia, el que termina esta civilización digamos, con la conquista del Imperio Romano, con la invasión romana en Grecia. Ahí es donde se considera que el periodo de la antigua Grecia finaliza. Entonces, si hablamos de Grecia, de la antigua Grecia, y tenemos que hablar de la tragedia, tenemos que referirnos especialmente en términos de años a este periodo histórico. Una civilización que es la civilización que funda de algún modo la cultura occidental, que nos atraviesa hasta el día de hoy. Y si tenemos que hablar de teatro, por supuesto, tenemos que ir a lo que conocemos como el origen de la manifestación teatral, que tiene que ver con los griegos y con la antigua Grecia y con la tragedia y la comedia, que van a ser, en este caso, este curso está orientado a la tragedia griega, en otro curso avanzaremos, por supuesto, con la comedia. Dentro de lo que es este periodo histórico, se considera que el género de la tragedia griega tiene su apogeo en el siglo V a.C., es decir, como veíamos recién, del 1200 al 146 a.C., que es el periodo histórico de la antigua Grecia, podemos situar a la tragedia griega en su apogeo en el siglo V a.C., es decir, en el 400 a.C. aproximadamente. Ese es el periodo histórico donde se ubica al género en su apogeo, en su máxima expresión. Algunos detalles para empezar a poder reflexionar sobre cómo nos llega la tragedia griega a nosotros. Bueno, algunos detalles de color para empezar a entrar de algún modo en el género. Algo a considerar, por ejemplo, es que las obras eran escritas en papiro. En los documentos que se han encontrado no hay aclaración de personajes, tampoco de acotaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la aclaración de personajes y si aparece algún tipo de acotación en algún texto griego que hayamos leído, son incorporaciones que se hacen luego para poder comprender mejor el texto que se lee. Una cuestión a considerar también y que veremos cuando sigamos profundizando sobre el género y veamos dos obras específicas que ya luego les voy a adelantar cuáles son, hay que entender que los griegos tenían una profunda noción de convención teatral, es decir, en las representaciones había una fusión de música, de danza, de rito. Eran representaciones donde la noción del espectáculo teatral atravesaba todo tipo de manifestaciones que sucedían en esas representaciones. Es decir, es una civilización fundante de Occidente, fundante del teatro y con una noción de la teatralidad muy, muy profunda, muy expansiva.
En relación particularmente a los textos, hay que considerar que cuando leemos tragedia griega, estando hoy en el siglo XXI, hay que tener muy en claro que no estamos leyendo, no estamos acercándonos a la lectura de un género que tenga que ver con algo parecido al realismo. Todo lo contrario, no existe el realismo en la tragedia griega, todo lo contrario, hay más bien un concepto de mímesis idealizante. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes que se presentan delante nuestro tienen condición de humanos, pero también tienen condición de héroes, y también tienen condición de semidioses, y también aparecen los dioses. Es decir, hay un concepto de mímesis idealizante en estas representaciones. Esto quiere decir que yo, espectador de la polis, me identifico con estos personajes que son humanos, pero que al mismo tiempo tienen un contacto con esta zona de héroes, de semidioses y de dioses. Por eso, desde ahí viene la noción de este concepto de mímesis idealizante que tienen las representaciones. Unos elementos particulares que hay que empezar a comprender también para empezar a desplegar conceptos sobre el género de la tragedia griega tienen que ver con lo que tiene que ver con la estructura, cómo estaban estructuradas estas tragedias, y es así que aparecen estas divisiones que tenemos aquí adelante. Es decir, al inicio de la tragedia tenemos un prólogo, que es la presentación de la acción, de la obra que se va a ver. Seguido a ello sigue lo que se conoce como el párodo, que es donde habla el coro o el corifeo. Seguido al párodo siguen lo que se conoce como los episodios, que directamente es la acción de los personajes, o sea, es decir, la acción que sucede, la acción dramática, lo que se va contando. Esos serían los episodios, que están intervenidos cada tanto por lo que se conocen como los estásimos, que son las entradas del coro, entradas y salidas del coro donde participa y de algún modo comunica parte de lo que está aconteciendo en términos de la acción. Y finalmente lo que tenemos en la tragedia es el éxodo, que es la salida final del coro, donde concluye la tragedia que estamos observando. Estos elementos son claves para comprender, de algún modo empezar a acercarnos a lo que tiene que ver con la configuración de la estructura de una tragedia griega. Esta introducción, este primer curso, abordamos estos pequeños conceptos en esta primera clase del curso de tragedia griega. En el próximo encuentro vamos a continuar avanzando y específicamente nos vamos a meter, vamos a conocer lo que tiene que ver con Aristóteles, con su libro La Poética, donde aborda justamente el género de la tragedia.